George Junius Stinney Jr. es recordado como una de las víctimas más jóvenes de una ejecución en los Estados Unidos durante el siglo XX y como un ejemplo impactante de las injusticias raciales de su época. George Stinney nació el 21 de octubre de 1929 en Alcolu, Carolina del Sur, una pequeña comunidad segregada durante la época de las leyes Jim Crow. Su familia era afroamericana y vivía en una zona donde las tensiones raciales eran marcadas. Alcolu estaba dividida literalmente por las vías del tren, de un lado vivían las familias blancas y del otro las afroamericanas. El 23 de marzo de 1944, Betty June Winiker, de 11 años, y Mary Emma Thames, de 7 años, dos niñas blancas, desaparecieron mientras montaban en bicicleta cerca de Alcolu. Más tarde, sus cuerpos fueron encontrados en una zanja, ambas habían sido golpeadas brutalmente con un objeto contundente. George Stinney Jr., de 14 años, fue arrestado ese mismo día después de que se supo que él y su hermana habían hablado con las niñas cuando pasaron cerca de su casa. Su arresto estuvo marcado por la falta de pruebas sólidas y el prejuicio racial. La policía afirmó que George había confesado el crimen, pero no existe ningún registro escrito o firmado de esa confesión. Además, su familia sostuvo que George estaba con su hermana en el momento del crimen, pero esto no se tomó en cuenta. El juicio de George Stinney Jr. fue sumamente injusto. Duró apenas 3 horas, y el jurado, compuesto únicamente por hombres blancos, deliberó menos de 10 minutos antes de declararlo culpable de asesinato. No se le asignó una defensa adecuada, ya que su abogado designado no presentó testigos ni argumentó su caso. Tampoco se permitió que su familia estuviera presente durante el juicio, ya que habían sido amenazados y forzados a huir de la ciudad. El 24 de abril de 1944, George fue sentenciado a muerte en la silla eléctrica, convirtiéndose en la persona más joven condenada a la pena capital en los Estados Unidos en el siglo XX. George Stinney Jr. fue ejecutado el 16 de junio de 1944, solo 81 días después de su arresto. Fue llevado a la silla eléctrica en la prisión de Columbia, Carolina del Sur. Debido a su pequeña estatura, medía apenas 1,55 metros y pesaba 43 kilogramos, el cinturón de la silla le quedaba grande, y tuvo que sentarse en una Biblia como apoyo. Cuando se encendió la silla eléctrica, el casco no le ajustó correctamente, lo que hizo que la ejecución fuera especialmente traumática. Tenía solo 14 años. Décadas después, el caso de George Stinney Jr. fue revisado por activistas, historiadores y abogados. En 2014, 70 años después de su ejecución, un juez en Carolina del Sur anuló su condena, afirmando que George no recibió un juicio justo y que su confesión probablemente fue forzada bajo presión. La trágica historia de George Stinney Jr. es un recordatorio de los peligros del racismo, los prejuicios y las fallas en el sistema judicial. Su caso sigue siendo un símbolo de las luchas por la igualdad y la justicia en los Estados Unidos.